¿Qué tal, queridos hermanos, amigos de la Iglesia Bautista Jerusalén? Bienvenidos a esta nueva emisión, esta nueva transmisión de este culto especial de domingo. Hoy es domingo 10 de mayo, un día muy especial en el cual celebramos a nuestras mamás. Y entonces hoy con gran gozo agradecemos al Señor por la vida de cada una de ustedes. De verdad creemos que son personas especiales, amadas por el Señor, como acabamos de ver ahorita en este pequeño video. Son estas personas especiales que Dios creó para bendecir a la familia. Y entonces de verdad deseamos que este domingo sea un día muy especial para cada una de ustedes, que ojalá y aún a la distancia, aún cuando no podemos estar juntos todos como familia, puedan celebrar ahí en sus hogares, y que otra vez recordemos que la bendición recae en el hecho de poder reconocer y recordar que Dios es nuestro Señor. Y entonces este domingo le enviamos un abrazo a cada una de nuestras mamás,
la mayor de nuestras felicitaciones y quisiéramos tomar el tiempo para orar y agradecer por sus vidas y entonces preparar este tiempo de alabanza y de oración al Señor, porque recuerde, este culto es para el Señor, entonces vamos a entregárselo a Él con este gozo especial por esta celebración del Día de nuestras madres, del Día de nuestras mamás. ¿Le parece, hermanos, si oramos? Le invito a que incline su rostro ahí donde usted está y elevemos esta oración al Señor. Señor, gracias por este domingo que nos permites nuevamente transmitir. Gracias por la oportunidad de cantarte juntos y este domingo especial, Señor, gracias porque podemos celebrar a nuestras mamás. Gracias por la bendición de las vidas de cada una de nuestras hermanas, Señor, que les has dado este privilegio. Y, Señor, oro porque haya gozo en sus corazones en este día y que a pesar, Señor, de que la celebración es diferente a años anteriores, tal vez con la distancia de su familia, tal vez distante, Señor, de las personas con las que quisieran celebrar hoy. Padre, que en ti encontremos gozo, que en ti encontremos paz y que, Señor, podamos celebrar tu amor, podamos celebrar, Señor, lo bueno que eres para nosotros. Y, Señor, otra vez, gracias por la vida de cada una de mis hermanas. Bendícelas, Señor, prospérales en su trabajo de educar a los hijos, de guiarlos en tus caminos. Señor, que sea un domingo especial este día. Y Dios, este culto es para ti, esta alabanza es para ti. Oramos, Señor, porque al unirnos cada uno desde nuestros diferentes hogares, de diferentes puntos en la ciudad, Señor, en un mismo espíritu podamos alabarte. Señor, este canto es para ti, te alabamos, Señor, y engrandecemos tu nombre. En Cristo Jesús oramos, amén y amén. Le invito entonces, hermano, a que cantemos juntos y alabemos a nuestro Dios. Levanto un aleluya con mi enemigo frente a mí. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya, mi alma melodía es. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya, veré la oscuridad huir. Levanto un aleluya, sin saber lo que está por venir. Levanta un aleluya, temor que descontrol en mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Canta más fuerte, Canta aún más fuerte, canta más fuerte, y canto aún más fuerte, canta más fuerte, canto aún más fuerte, canta más fuerte, y canto aún más fuerte. canta más fuerte.
con el enemigo frente a mí. Canta más fuerte, Tan fuerte que no hay duda en mí. más fuerte, Mi arma melodía es. canta más fuerte, El cielo peleará por mí. Canta aún más fuerte. Y voy a cantar aún en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Voy a cantar aún en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. Nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza Está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad y Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. Y en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad eres Rey. Un día Él regresará y en su presencia voy a estar. Sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad
Hermanos, qué gusto poder saludarles otra vez. Hermanas que las están festejando, espero que puedan pasar un día muy padre. Yo sé que no podemos estar juntos, pero bueno, desde aquí les mandamos un gran abrazo. Gracias por su labor como mamás y oramos para que el Señor les permita ser esas mamás que Él quiere que sean. Hermanos, también queremos tomar este tiempo para agradecer nuevamente por el esfuerzo que sabemos que están haciendo. Gracias, hermanos, por seguir apoyando los diferentes ministerios que hay. Gracias, de verdad, valoramos mucho los diezmos y las ofrendas que yo sé que ahora con más esfuerzo están compartiendo. Y sepan, hermanos, que se siguen usando para que el reino de Dios se siga estableciendo en la tierra. Quiero animarles a seguir ofrendando, a seguir trayendo también las despensas. Aquí van a aparecer los números de cuenta. Yo sé que algunos de ustedes ya los conocen. Y pues nada más agradecerle a Dios nuevamente por su fidelidad, agradecerles a ustedes por el esfuerzo. Y quiero que me acompañen a orar poniendo nuevamente nuestros trabajos, esta situación en las manos del Señor para que Él siga mostrando su gran poder y su fidelidad. Dios, gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú te acuerdas de nosotros, tú estás al pendiente, Señor, de cada una de esas necesidades que tenemos. Gracias, Padre, porque no son ajenas a ti. Aunque tú no necesitas nada de eso, Señor, tú no necesitas de un sustento, porque tú eres el dueño de todo. Tú recuerdas que nosotros sí, Padre, y quiero pedirte por cada una de las familias que conforman esta iglesia. Quiero pedirte por esas personas que nos están escuchando, que ahorita, Señor, están batallando con su trabajo, que ahorita ha bajado el sustento. Padre, que esta sea una nueva oportunidad para confiar en ti, que esta sea una nueva oportunidad para conocerte, Señor, pero una nueva oportunidad para ver nuevamente tu mano proveyendo. Ponemos nuestras vidas, Señor, en tus manos, ponemos nuestras familias en tus manos, nuestras casas, nuestros trabajos, Señor, y toda esta situación solamente tú sabes cuándo va a tener fin. Te pido que podamos esforzarnos, ser valientes y esperar en ti, Señor. Todo eso te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Me enseñas
Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme, no me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, me persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. ¿Qué tal, queridos hermanos, amigos de la Iglesia Jerusalén? Gracias por acompañarnos nuevamente este domingo, y queremos invitarles nuevamente a compartir juntos la enseñanza de la palabra del Señor. En esta ocasión de una manera distinta a la que la hacemos normalmente. Y en esta ocasión estarán conmigo mi hermano Gabriel, Daniel, estarán juntos, los tres estaremos compartiendo la palabra de Dios en esta ocasión. Bienvenidos, hermanos. Hola hermanos, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Buenos días, hermanos. Y la idea otra vez es que usted tenga su Biblia, por favor busque su Biblia ahí en 1 Corintios capítulo 3, y que meditemos en la palabra de Dios sobre esta idea que comenzamos la semana pasada. Si recuerda, hablamos acerca de que yo soy la iglesia, y pensábamos en este tema porque evidentemente la iglesia no es la misma a partir de unas semanas atrás, 5 o 6 semanas atrás más o menos. La iglesia ha sido diferente. ¿Qué piensan, hermanos, de estos cambios que la iglesia está sufriendo en estos tiempos? No, pues yo creo el más claro es eso, el no poder juntarnos, el no poder estar juntos. Yo creo que ha sido el cambio más radical que hemos sufrido. El distanciamiento social, ¿verdad? Su sana distancia. Es decir, la dinámica de la iglesia ha cambiado y no sabemos qué tanto vaya a ser después, pero hasta ahorita lo que sí sabemos es que ha cambiado. Sí, ahora no debemos de asustarnos. Yo compartí con ustedes que finalmente la iglesia a través de la historia, a través del tiempo, ha sufrido cambios, ¿no es cierto? Y entonces los cambios no han de ser tan malos. ¿O qué piensan con esto? Bueno, en realidad, acordémonos que al principio la iglesia se reunía en casas. No había templos, los templos surgieron a principios del siglo III. Entonces, nos acordamos de aquel pasaje que Pablo escribe: la iglesia que está en tu casa, le dice a Priscila y Aquila. En ese tiempo los evangelistas itinerantes iban predicando la palabra de Dios y se quedaban en casas de hermanos. ¿Qué tiempo de comunión? Había sus dificultades, usted lo puede leer en la tercera epístola del apóstol San Juan, pero sí, el Señor se ha seguido manifestando en distintas épocas de la iglesia. Así es. Sí, yo creo que una tendencia del hombre es buscar siempre la comodidad, estancarnos, y en este tiempo que queremos que todas las cosas sean express, pues estamos buscando precisamente eso. Todo lo queremos fácil, todo lo queremos rápido, y yo pienso que esto nuevamente nos saca de nuestra zona de confort, y definitivamente tenemos que pensar qué es lo que el Señor nos está pidiendo, qué es lo que nos está llevando, y cómo va a usar Dios esto que estamos viviendo para que nosotros hagamos lo que Él quiere que hagamos, que su iglesia siga siendo para su gloria. No nos vamos a meter en el asunto de que si es por algo que Dios nos está llevando a hacer, o son las consecuencias de cómo hemos estado viviendo. El punto es que al final Dios siempre aprovecha de esos cambios. Él está acostumbrado a cambiar el curso de la historia de la humanidad
cuánto más, ¿no?, de su iglesia. Y la pregunta más bien no es el por qué, sino qué es lo que Dios quiere de nosotros en este tiempo. Finalmente, los cambios siempre traen crecimiento, ¿no? Y Dios usa todo, ¿no?, para llevarnos a crecer como iglesia. Pero nuevamente el énfasis de esta serie de Yo Soy la Iglesia tiene que ver con el hecho de que finalmente las formas pueden cambiar, pero hay cosas fundamentales de la iglesia que nunca cambian. Y la semana pasada compartía con ustedes algunas de estas cosas. La primera cosa que veíamos con esta analogía del apóstol Pablo en los primeros versículos, comenzando en el 5, de esta analogía del cultivo, de un plantío, algo que nunca va a cambiar es que la iglesia siempre estará formada por aquellos que han creído en Cristo, ¿no? Aquellos que han recibido la semilla del evangelio y ha florecido. Y es algo que nunca va a cambiar. Y yo añadía algo, hablábamos algo la semana pasada junto con esta idea. La iglesia de Cristo está formada por aquellos que han creído en el evangelio, y yo decía que se han bautizado. Ahora me gustaría en este punto aclarar la importancia de ser bautizados, no como un elemento de salvación, ¿no es cierto? No estamos diciendo que hay que creer y luego bautizarse para ser salvo, pero ¿en qué radicaría la gran importancia de bautizarse dentro de la iglesia? La importancia es que nos identificamos, no solamente con Cristo, sino con la iglesia, con lo que Dios quiere hacer a través de su iglesia. Y entonces por eso, ahora si el bautismo es algo con agua, algo externo, pero representa algo que sucedió dentro del corazón tiempo atrás, ¿sí? La regeneración, la obra del Espíritu Santo, salvando y agregando a las personas, sí, a su iglesia. Sí, yo creo que ha habido mucha confusión en cuanto al asunto del bautismo. Mucha gente sí lo confunde, y aunque yo creo que nosotros lo enseñamos y decimos que no tiene que ver con nuestra salvación, pero sí es un fruto de algo, un fruto externo de algo que pasó internamente. Y como todo lo demás, el bautismo es tan importante como leer la Biblia, como congregarnos, como orar. Pero lo interesante del bautismo es que es uno de esos pasos de obediencia que se vuelven muy palpables para la gente que está a nuestro alrededor. Es una buena oportunidad para invitar a nuestros familiares, pero más allá de que otra vez estemos buscando agradar a Dios para salvación, es el asunto de que estamos dando ese paso de obediencia y estamos dando ese testimonio, y nos estamos identificando no solamente en este caso con la Iglesia Jerusalén, sino con la Iglesia Universal de Cristo. Así es. Finalmente, miren, es algo importante otra vez. No somos salvos por obras, y el bautismo no nos salva, pero es algo importante. Y entonces en este punto simplemente yo quisiera animar, si usted es parte de la iglesia, no se ha bautizado, de verdad le animamos, de ese paso de fe, anímese. No pasa nada, el agua no nos hace ningún daño, y a la vez estamos obedeciendo al Señor y nos identificamos como lo hemos platicado. Y entonces déjeme hacer un panorama rápido. Hablamos la semana pasada que en su función, en su propósito, la iglesia nunca va a cambiar. Seremos aquellos que hemos creído en Cristo, quienes formamos la iglesia, aquellos que maduran en la fe, que no se estancan, sino que maduran y que colaboran en la iglesia de Dios. Y con esta imagen de este cultivo que el apóstol nos presentaba en aquellos versículos de 5 en adelante de 1 Corintios 3. Y ahora quisiera invitarles a pensar en los siguientes versículos, a partir del versículo 10, porque ahora hay otra analogía. La analogía es de un edificio. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Dice así: según la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento, mientras que otro sigue construyendo encima. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así es. Y imagine esto, estamos en una construcción, y esa es la imagen que el apóstol quiere presentarnos, y entonces él deja muy claro, los cimientos, finalmente el fundamento de este edificio es Jesucristo. Y entonces la idea central es que la iglesia está fundamentada, está centrada en Cristo Jesús. Y hay algo aquí entonces interesante, porque en ocasiones pienso que nos equivocamos, ¿no? Y ponemos otros fundamentos dentro de la iglesia y pensamos que eso es lo más importante. ¿Se han dado cuenta de algunas cosas como esas? Sí, de hecho hay personas que tristemente dicen, no, es que los pastores, erróneamente, ¿verdad? Son el fundamento. Los fundadores de la iglesia, los primeros,
los que diezman más, o lo que la Constitución diga, tenemos una Constitución, etcétera. ¿Cuán equivocados estamos cuando tomamos cosas de este mundo, verdad, y queremos ponerlas en lugar de Cristo? Definitivamente es muy tentador poner a una persona, un pastor o alguien más en el lugar de Cristo, pues porque Él es el que nos está enseñando, ¿no? Y Él es el que está guiando a veces la iglesia. Y eso nos lleva también a las tradiciones, algo muy fuerte es el asunto de las tradiciones dentro de la iglesia. Y yo creo que es una de las principales razones por las que dejamos de depender del Espíritu Santo, por lo tanto, quitamos ese fundamento que es Cristo. No tiene nada de malo las tradiciones, las cosas que hemos hecho, pero no nos podemos aferrar a eso como algo que vamos a hacer siempre. Nosotros tres somos fruto de a lo mejor una campaña evangelística, a lo mejor una obra de títeres o de payasos, no sé, pero no quiere decir que toda la gente va a llegar hacia Cristo, no quiere decir que todas las personas van a tener ese despertar. Entonces el aferrarnos a una tradición a veces puede ser remover ese fundamento que es Cristo, alguien vivo, una persona que nos está guiando todo el tiempo para seguir aferrados a una manera de hacer las cosas. Así es. Finalmente hay muchas cosas, ¿no?, que en ocasiones nos confunde, y a veces pensamos que el fundamento, como lo han compartido, es un liderazgo, es una tradición, una religión, pero la palabra de Dios es clara. Entonces, si hay cosas erróneas en las cuales tomamos como fundamento, ¿cómo pudiéramos identificar aquellas cosas correctas o más bien cuando realmente estamos fundamentando nuestra iglesia en Cristo? ¿Qué es lo que nos ayuda a darnos cuenta de esto? Bueno, en verdad, la doctrina de los apóstoles y los profetas, de hecho el fundamento de una casa nomás se pone una vez, ¿sí? Entonces Jesucristo, luego la doctrina de los apóstoles y profetas, y ahí sí todos, desde el primer siglo, vamos sobreedificando, vamos creciendo por siempre en la verdad de la palabra, compartida en amor y compartida para la gloria de Dios. Sí, definitivamente la palabra de Dios es donde podemos saber si nos estamos desviando o permanecemos en Cristo. Y al final la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. No solamente es tener un conocimiento en nuestra mente, saber lo que la palabra de Dios dice de cómo debería ser la iglesia, cuáles son sus características, sino que realmente la gente pueda experimentar eso, desde la gente que viene a congregarse aquí a la iglesia o en una iglesia, hasta la gente que está afuera. El asunto de la unidad, el asunto del amor, el compañerismo, el procurarnos, todo eso es algo que nos muestra que la iglesia está viva, que la iglesia está en su curso correcto. Sí, ahora otro punto importante aquí es de que, mire, como organización, obviamente hay principios, ¿no? Hay cosas que seguimos, pero si pensamos nuevamente en que yo soy la iglesia, debiéramos de pensar en que finalmente no se trata de la doctrina de una organización en sí. Y no estoy diciendo que no sea importante buscar una iglesia con un buen fundamento, con una sana doctrina, como luego le llamamos, pero el punto es de que creo que esto tiene que ser algo que tenga que partir de la vida personal de cada uno de nosotros. Miren, le pongo este ejemplo y luego aquí mis hermanos pastores me ayudarán a aclarar la idea. Estoy pensando en lo siguiente: en ocasiones, como organización pudiéramos tener una sana doctrina en relación a la palabra de Dios. Por ejemplo, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, la predicamos, la atesoramos como tal, pero finalmente no la practicamos en nuestra vida y estamos buscando, ¿no?, una iglesia con una sana doctrina bíblica que nos enseña la Biblia, pero a la hora de obedecerla, a la hora de practicarla, ahí hacemos nuestras concesiones. Sí, porque inclusive como hasta nos enorgullecemos, ¿verdad? Tenemos las iglesias o la iglesia que tiene la mejor doctrina, nos jactamos, pero ahí se queda en la organización, no baja la vida de las familias, de las personas. Dice el apóstol Pablo que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros, y ahí es donde batallamos. Inclusive para los pastores también es difícil, porque predicamos y hablamos y predicamos, y cuando vivimos, ahí también está difícil para nosotros. Sí, no podemos tener una cosa y quitar la otra. O sea, lo que decíamos ahorita, la palabra es nuestra guía, es nuestro norte. Siempre nos está diciendo hacia dónde debemos ir y procurar entenderla bien, explicarla bien, pues eso es una responsabilidad de nosotros. Pero si no lo estamos viviendo, si no se vuelve una realidad de nuestras vidas, entonces nada más
se pierde todo el poder en la capacidad que podría tener de impactar la vida de una persona. La palabra de Dios es viva y eficaz, pero ¿cómo se muestra eso? Pues en una vida transformada. Ahí es donde seguimos comprobando que la palabra de Dios está vigente y que es viva y eficaz. Quitamos una cosa de la otra y pues ya no funciona. También no podemos ir por ahí diciendo o amando a los demás, haciendo buenas cosas, pero sin estar siendo guiados por la palabra de Dios, tampoco funcionaría de esa manera. Así es, el punto es mire, yo soy la iglesia, usted y yo somos la iglesia. Cuando Cristo es nuestro fundamento, cuando nuestra vida está afianzada en Cristo, cuando estamos obedeciendo su palabra, y en realidad Él es el centro de la vida de cada uno de los que formamos la iglesia, y no solamente de la organización, y no solamente de una declaración de fe como organización, sino de una práctica real de la iglesia. Entonces, yo soy la iglesia cuando usted y yo estamos teniendo a Jesucristo como el fundamento. Pero luego sigue ahondando esta imagen del apóstol en los siguientes versículos 12 y 13. Y si alguno edifica sobre este fundamento y pone oro, plata, piedras preciosas, madero, heno u hojarasca, su obra podrá verse claramente, el día la pondrá al descubierto, y la obra de cada uno, sea la que sea, será revelada y aprobada por el fuego. Así es. La siguiente imagen tiene que ver con esto. Y otra vez, imagínense el edificio, los cimientos están puestos, es Cristo, pero luego dice que cada uno de nosotros colaboramos con esta sobreedificación de la iglesia. Y qué interesante, ¿no? Pensar en esto, ¿cómo sobreedificamos la iglesia? ¿Qué piensan, hermanos? Bueno, sin duda alguna, hay aquí dos tipos de materiales, por eso el apóstol dice, ten cuidado cómo sobreedificas. Dos tipos, unos que van a pasar la prueba del fuego, la prueba de la santidad de Dios, y otros que se usó material terrenal, ideas humanas, cosas que no glorificaron a Dios y en cierto sentido no cabían en la estructura de lo que es el edificio de Dios, y en algún momento, como lo vamos a leer, van a tener que ser quitadas. Entonces debemos tener cuidado cómo sobreedificamos entonces. Me parece muy interesante cómo Pablo compara la iglesia con un edificio, y es una buena comparación sin duda, pero algo que debemos entender también aquí es que es un organismo vivo. Aunque es cierto que es un edificio y la obra de Cristo está completa en la vida de las personas, pero nosotros estamos completando, por así decir, la historia de lo que Dios comenzó desde allá, desde el huerto del Edén. Y la iglesia tiene un papel fundamental en lo que estamos viendo en nuestros tiempos, en lo que está pasando en el mundo. Y lo interesante de esto y lo padre es de que Él nos permite continuar un trabajo que Cristo comenzó en la tierra, y nosotros estamos sobreedificando sobre lo que ellos ya comenzaron, y también alguien más va a seguir edificando después de que nosotros ya no estemos aquí. Así es, qué privilegio, ¿no? Finalmente que seamos parte de esta obra tan especial de Dios, a la iglesia que tanto ama. Dios nos da la oportunidad de que cada uno de nosotros contribuimos a la formación de la iglesia. Ahora, esto se vuelve interesante porque, mire, pensando en la iglesia local, cada iglesia tiene su huella digital, ¿no? O su ADN, su característica, y creo que tiene que ver con eso de que la iglesia se sobreedifica por las personas que formamos parte de ella. Pensando en nuestra iglesia, ¿qué piensan, queridos hermanos, en esa ADN, en esa huella, en esa característica que como Iglesia Jerusalén tenemos? ¿Qué pensarían? Yo creo que la peculiaridad de nuestra iglesia, o el ADN, ¿verdad?, intrínseco a nosotros, obviamente está Cristo, ¿verdad?, pero es la comunión, el amor entre los hermanos, la palabra de Dios que avanza. De hecho, son las 5 las funciones de la iglesia, ¿verdad? Discipulado, compartir su palabra, los traemos a la iglesia, tenemos comunión, somos enseñados o enseñamos unos a otros, adoramos y salimos para servir, para predicar su palabra. Y no solamente la palabra de Dios, que es lo más importante, ¿verdad? Pero hay necesidades sociales, necesidades básicas. ¿Qué tal los niños de acogimiento? ¿Qué tal tu vuelta a Cristo, ¿verdad? Con esas necesidades del comedor en Club Cima. En realidad, inclusive el liderazgo para poder seguir haciendo la obra de Cristo y ampliar la obra del Señor aquí en la tierra. Creo que es un ADN que Dios ha permitido por su gracia. Sí, no, yo le doy muchas gracias a Dios por nuestra iglesia. Para mí es una bendición
ser parte de ella y ver cómo Dios nos ha guiado en los últimos años, los retos que la iglesia está tomando. Pero pensando en lo que dices, Benny, en el asunto de cómo cada iglesia es diferente, yo le doy muchas gracias a Dios también por nuestras iglesias hermanas que están aquí en Chihuahua, y no solamente en Chihuahua, sino en México y el resto del mundo. Pero pensando aquí en nuestra ciudad, en nuestro estado, nosotros como iglesia sería imposible abarcar todas las cosas o toda la necesidad que hay, y eso es la bendición de poder ser una iglesia con una identidad. Dios nos ha llamado a todos a ser discípulos, Dios nos ha llamado a todos a mostrar su amor, a predicar de su amor, pero todo lo podemos hacer desde diferentes puntos, de diferentes maneras, y lejos de estar compitiendo unos con otros, a ver quién tiene el mejor programa, a ver quién está haciendo más. El asunto sería que pudiéramos estar unidos como iglesias, no solamente con nosotros como iglesia, sino como iglesias para descubrir cuál es esa identidad y cuál es ese propósito que Dios nos ha dado. La necesidad abunda allá afuera y se ve de muchas maneras. Así es, finalmente como iglesia, ¿no? Dios nos da estas características especiales. No hay una iglesia que sea igual, pero tampoco hay una iglesia que sea mala, ¿no? No hay una iglesia que sea incorrecta porque no hace lo mismo que nosotros. Y tiene que ver con esto. Mire, usted y yo somos parte de esta edificación de la iglesia, y entonces la gran pregunta es cómo estamos edificando, qué es lo que le estamos poniendo a la iglesia, ¿no es cierto? ¿Qué clase de material le estamos poniendo? Porque al final, querramos o no, todos formamos parte, ¿no?, de esta sobreedificación. Entonces, el punto aquí es que, mire, usted y yo somos la iglesia cuando buscamos finalmente lo mejor para nuestra iglesia, ¿no? Y sobreedificamos con lo mejor, y le echamos ganas, ¿no? ¿Qué pensarían, hermanos, cuando pensamos en esto? ¿Cómo sobreedificamos con los materiales correctos? ¿Cómo le hacemos para eso? Hay un pasaje en Efesios capítulo 4, versículo 15, dice: sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo bien concertado, bien conectado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El Espíritu Santo sigue dando ese crecimiento en la vida de las personas, la madurez, el discernimiento. Vamos avanzando hacia nuevos ministerios, inclusive no podemos quedarnos con los que estamos, porque la sociedad misma cambia, pero tenemos un Dios vivo y poderoso que sabe las necesidades de las personas y nos ayuda a estar en sintonía para ver por dónde, qué vamos a hacer, cuál va a ser la ayuda que vamos a presentar como la esperanza del mundo, que es la iglesia. Sí, yo creo que así como hay montones de maneras de servir y de sobreedificar, también hay muchas maneras de hacerlo, como decías, los materiales que usamos, y yo creo que la clave tiene que ver con la actitud en nuestro corazón, lo que nosotros estamos pensando a la hora de involucrarnos. Una vez estaban juntando herramienta para unos misioneros, y a alguien se le ocurrió poner ahí un nivel, y luego con una nota que decía que el nivel estaba defectuoso. Entonces Rick Johnson, que un misionero que estaba juntando estas cosas, se enojó y dijo: ¿por qué alguien dona un nivel que está defectuoso? Y piensa, pues a lo mejor a los misioneros no les importa construir sus casas chuecas o algo así, pero eso nos arroja muchas veces, eso arroja luz, y de ahí sacó la enseñanza Rick. Algo que a veces nosotros hacemos es que así aportamos a la iglesia, no con lo mejor que tenemos, sino con lo que nos sobra, o a veces con cosas ya ni siquiera que nos sobran, sino que están defectuosas. Y yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Un corazón de entregar lo mejor que tenemos, nuevamente, no porque estamos hablando de la gloria de una iglesia en particular, en este caso nuestra iglesia Jerusalén, o el ministerio que se le ocurrió a fulano de tal, sino porque lo que queremos es glorificar a Dios, y solamente lo vamos a glorificar dando lo mejor, no solamente de lo que tenemos, sino de nosotros mismos, de lo que somos. Así es, ¿no? La gran pregunta para nosotros es, hermano, ¿cómo estamos sobreedificando? ¿Cómo estás sobreedificando tú la iglesia de Cristo? Si eres parte de esta iglesia, si nos estás viendo en esta transmisión y eres parte de otra iglesia, ¿cómo estás sobreedificando la iglesia? ¿Qué materiales le estás poniendo? ¿Qué le estás echando a tu iglesia? Porque los materiales son muy claros, hay unos no muy buenos, ¿no? Como la hojarasca, el heno. Nadie quisiéramos nuestra casa con esos materiales, todos los quisiéramos con los mejores materiales. Somos la iglesia, mi querido hermano, cuando tú y yo contribuimos con lo mejor para la iglesia en la cual Dios nos ha puesto. Ahora, el otro punto se vuelve importante, porque sabes,
llegamos a ser la iglesia de Cristo cuando nos comprometemos. Y pensando en esto mismo de cómo sobreedificamos la iglesia, el punto es de que, sabes, hermano, es importante, porque fíjate lo que siguen diciendo los versículos 14 y 15. Dice así: si lo que alguno sobreedificó permanece, ese recibirá su recompensa. Si lo que alguno sobreedificó se quema, ese sufrirá una pérdida. Si bien él mismo se salvará, aunque como quien escapa del fuego. La idea aquí, el punto es este, ¿no? Que finalmente, no somos salvos por pertenecer a la iglesia, no somos salvos por participar de la iglesia. La salvación es por gracia y no necesitamos hacer nada más para alcanzar a ser salvos. Pero la imagen de esta construcción tiene que ver con este punto de comprometernos. Y entonces la importancia es que hay una recompensa, ¿no es cierto? Gracias al Señor, pues es solamente por su gracia, su corazón grande, magnánimo en darnos. No tiene por qué hacerlo, pero Él quiere hacerlo porque es dador. Entonces, si hacemos la obra de Dios a la manera de Dios, vamos a tener el favor de Dios, su presencia en nuestras vidas para que esto crezca, se siga multiplicando. Pero recordemos, aquí no hablamos de salvación, aquí hablamos de las recompensas desde el momento que conocimos a Cristo para acá, o hasta el final de nuestros días. Si el Señor viene por nosotros o nos llama en forma particular, entonces se refiere a recompensas. Y aquí era el famoso bema que usaban para la coronación en los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Y la rama de olivo y demás. Un día el Señor nos va a premiar solamente por su gracia y por su fidelidad. Nada es nuestro y nada. Pues de entrada, pensando en lo que decíamos, ¿no? De cómo Dios usa estas cosas para mostrarnos los problemas o lo que está pasando, cómo Dios lo usa para enseñarnos otras cosas. Para mí ha sido de mucha bendición estudiar esto y pensar esto, porque ahorita tú mencionabas algo, mini, Dios nos está haciendo parte de algo que es mucho más grande que nosotros, y la iglesia, sí. Y Él escogió hacerlo por medio de la iglesia. Entonces, fácilmente Dios pudo habernos salvado y habernos dejado que viviéramos nuestras vidas como nosotros quisiéramos. No necesitaría existir la iglesia, pero Dios ha diseñado este organismo para que nosotros pudiéramos darle gloria a Él, y al final, como ya dejamos claro, vamos a presentarnos delante de Él, y Él no nos va a decir, no nos va a hacer aceptos o no nos va a amar más por las buenas obras que hicimos dentro de la iglesia, pero sí es una oportunidad para nosotros llegar con las manos llenas delante de Él. Y lo que nosotros podemos hacer aquí, la manera en que nosotros estamos edificando esas obras que hacemos, por muy grandes o muy pequeñas que sean, se van a hacer en algo material, en algo tangible, y que lo vamos a poder poner a los pies de nuestro Salvador. No vamos a llegar con las manos vacías, y esta es una oportunidad que Él nos está dando. Así es, y finalmente tiene que ver con ese compromiso sano, ¿no? Con ese compromiso real, porque otra vez habla de una recompensa que seguramente no va a ser una recompensa terrenal, ¿no? La mayoría de las veces no recibimos el halago aquí en la tierra, pero qué interesante esta frase, ¿no? Que cuando dice que dice, va a sufrir pérdida, si bien Él mismo se salvará, aunque quien escapa del fuego, ¿no? Y habla de este fuego, de que al final tiene que ser algo importante para Dios, tiene que ser una obra que permanezca, ¿no? Que vaya más allá de simplemente hacer algo para el Señor. Entonces, yo creo que debiéramos pensar cómo está nuestro compromiso con Dios dentro de la iglesia. Ahora, está hablando de estas obras, está hablando de cosas que se hacen, y seguramente alguien pensaría, bueno, yo puedo hacer lo mismo que hace la iglesia, ¿no es cierto? Hablamos de que hemos repartido algunas despensas en estos días. Alguien podría decir, yo puedo hacer lo mismo, ¿no? Repartir despensas. Pero qué importante, porque mire, la palabra de Dios es bien clara. Dios dejó la iglesia, el ámbito de la iglesia, para que nosotros le sirvamos a través de la iglesia. Y seguramente alguien puede hacer lo mismo, ¿no? O a veces mucho más. Pero qué importante hacerlo dentro de la iglesia. ¿Qué piensan, hermanos, en cuanto a esta importancia de servir al Señor dentro de la iglesia? Pues al final, como tú decías, ahorita hay mucha gente que está ayudando, y gracias a Dios, cuando tembló había gente ahí ayudando. Otros países se suman a estos esfuerzos, y aunque no es algo fácil, la gente de alguna manera se une para dar, dejan a un lado muchas diferencias.
El punto es de que yo creo que cuando nosotros estamos hablando de ayudar, no solamente estamos pensando en suplir la necesidad de una persona inmediata, que claro que es importante, pero solamente es algo que Dios reservó a través de la iglesia, el asunto de poder transformar una vida al punto de cambiarla, y eso nada más se hace a través de la iglesia, a través de la ayuda de como repartir una despensa, pero Dios no nada más está interesado en esa área de la vida, sino en transformar a esa persona desde su núcleo, desde su ser, a través de Cristo, y eso solamente puede ser a través de la iglesia. De hecho, cuando hablamos de obras, no hablamos lo que se le ocurrió a alguien, sino la misma obra es lo que surgió en el mismo corazón de Dios. En el mismo corazón de Dios, si quiere que su iglesia esté en los lugares más recónditos, en los lugares más difíciles, no es nada fácil, ¿verdad? Y Dios quiere que ahí esté su iglesia, haciendo su obra a su manera. Él nomás quiere que estemos dispuestos, comprometidos, colaborando. Qué padre cuando trabajamos en equipo, hombro a hombro, en algún ministerio, si es en Ribera de Sacramento, si es en las células, donde recibimos edificación, palabra, ánimo, instrucción, camaradería, ¿verdad? Se festejan los cumpleaños y demás, pero gloria al Señor, es la vida de la iglesia y haciendo la obra de Dios, y seguimos sobreedificando. Así es. El punto aquí es entender esto. Mire, hermano, hablamos de sobreedificar, de hacer estas obras de la mejor manera. Me parece que tiene que ver muchas veces con la actitud de hacerlo de corazón para el Señor, pero dentro de la iglesia, y eso tiene que ver con un compromiso real con la iglesia. Y el punto es que, miren, hermano, usted y yo llegamos a ser la iglesia de Cristo cuando en realidad nos comprometemos con nuestra iglesia local. Y la gran pregunta para usted y para mí, ¿dónde está su compromiso? ¿Qué está haciendo usted para sobreedificar la iglesia, para trabajar dentro de la iglesia? Y otra vez, algunos quisiéramos escudarnos y decir, no, yo hago mi obra, pero fuera de la iglesia, no me gusta como lo hacen ahí, o no me llevo bien con los hermanos. Hermanos, es algo que nunca va a cambiar. Estamos hablando de esto fundamental de la iglesia que nunca cambia. La iglesia, lo que nunca cambiará es que, ¿sabe? Dios permitió que la iglesia sea el lugar donde usted y yo desarrollemos nuestros dones y sirvamos al Señor. Esto nunca va a cambiar, y aún a la distancia, unidos, estaremos trabajando para el Señor. Y entonces, permítanme ir concluyendo esta idea. La idea es de este edificio para ilustrar estas cosas fundamentales que nunca cambiarán en la iglesia. Y lo que nunca cambiará la iglesia es que Jesucristo es su fundamento. Miren, hermano, no hay otra forma en la cual la iglesia pueda ser edificada. La vida de cada creyente debiera estar anclada en Cristo. Y lo que jamás también va a cambiar es que cuando usted y yo somos parte de la iglesia, buscaremos lo mejor para nuestra iglesia. Vamos a sobreedificar con lo mejor. Y nunca va a cambiar que el plan de Dios fue que la iglesia fuera la plataforma para servir. Y requiere de un compromiso suyo y mío. Entonces, cuando hablamos de esto, mire, hablar que usted y yo somos la iglesia es algo que va mucho más allá de una organización. ¿Se da cuenta? Es algo que usted y yo hacemos. Pero el punto aquí trascendente es que, ¿sabe? Es algo que debiéramos disfrutar mucho, y yo creo que la mejor forma de animarnos es cuando pensamos en aquellas bendiciones que nos ha dejado ser parte de la iglesia. Y no sé, hermanos, si quisieran compartirnos algunas de esas grandes bendiciones de ser parte de la iglesia. Gracias al Señor que nos permite estar en primera fila. Quisiera que estuviéramos en primera fila, ¿verdad? Viendo la obra de Dios. Que quede claro que también Judas, ¿verdad?, estaba en primera fila, decidió lo malo. Nosotros queremos decidir por lo mejor, seguir a Cristo, servirlo con las armas espirituales, no con armas terrenales. Qué bueno que podamos agregar aspectos como esta tecnología, presentaciones, conferencias, demás. Queremos hacerlo lo mejor porque es para Cristo, pero siempre el motor es la gloria de Dios. De hecho, una de las transiciones en la iglesia fue el tiempo de la Reforma, donde se había perdido, ya lo hacían por costumbre, lo hacían por religión y demás, y se tuvo que volver a solo Cristo, solo la fe, solo la gracia, solo su palabra, solo la gloria de Dios. Y por eso queremos, la próxima vez que hagamos algo sobre edificando la iglesia, pensemos con qué material lo estamos haciendo, y eso nos va a ayudar para hacerlo solo para la gloria de Dios. Sí, yo lo que
quiero compartir es el asunto de que, bueno, yo tuve la bendición de crecer aquí. Aquí fue donde conocí al Señor. Le doy gracias a Dios por esos hermanos que tomaron el reto de ser maestros y unos me llevaron hasta a un nivel y los otros me llevaron hasta otro. El hermano Villarreal fue mi pastor de jóvenes, y aquí es donde conocí al Señor. Aquí es donde he conocido su palabra. Esta es la iglesia que me envió cuando el Señor me llamó a ser misionero, la iglesia que me respaldó. Aquí conocí a mi esposa, aquí están mis mejores amigos, y ahora me toca estar un poco del otro lado, y ahora esta es la iglesia, desde esta plataforma es desde donde estoy, después de haber sabido cuál es mi propósito, cuál es el propósito que Dios tenía para mi vida. Desde aquí es de donde lo puedo servir y edificar, seguir sobre edificando. Entonces para mí la iglesia es una bendición, y es una bendición para mí seguir aportando a lo que Dios ha bendecido a mi vida a través de ella. Así es. Mire, hermano, pues para terminar, el punto es que lo que quisiéramos transmitirles es de que vale la pena ser parte de la iglesia. No hay algo más extraordinario que ser parte de la familia de Dios, de una comunidad de fe, y no nos perdamos de todo lo bueno que es ser parte de la iglesia. Por las siguientes semanas seguiremos pensando, hermanos, en esto que tiene que ver con la iglesia. La iglesia somos usted y yo, la iglesia somos nosotros. Las formas cambiarán, los métodos pueden cambiar, pero en esencia la iglesia siempre será la misma y siempre traerá grande bendición para la vida. Entonces, le animo a que siga pensando en esto, participe, busque la forma de incluirse en esta nueva dinámica de iglesia, aun cuando es un tiempo diferente de iglesia. Busque la forma de ser parte, conéctese cada domingo, alabemos al Señor juntos. Los martes conéctese a un estudio bíblico de célula, busque la forma de servir desde el lugar donde usted está, y sigamos siendo la iglesia que Cristo quiere, sigamos edificando esta iglesia. ¿Y qué le parece si terminamos precisamente alabando al Señor todos juntos con este canto, exaltando el nombre del Señor y manifestando esa unidad que tenemos en Cristo? Le animo a que entone este canto ahí de donde usted está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Y levantamos nuestra alabanza, y al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él.
nuestra alabanza, y al que en el trono está. Y levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿Quién fue, quién es, quién vendrá? la creación Creación canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.